Una cosa, el acontecimiento de los egipcios y el Mar Rojo, ¿fue de día o fue de noche? Fue en la madrugada. En la madrugada. Eso es lo que me ministra el Señor, que para tú poder ver resultado al día siguiente, tú tienes que librar una victoria en la madrugada. Por eso que hay gente que se levanta, porque no se levantaron en la madrugada, se levantan al otro día en su casa y la casa boca abajo. El diablo hizo lo que quiso en la madrugada. Satanás no puede tocarte, él solamente puede infundirte miedo. Por eso te ataca con terror nocturno, porque no puede ponerte la mano. Hay una columna de fuego que te entra en medio de tú y Satanás. Amén. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detenerlo? Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, su amigo y hermano Alfredo Corporán, siervo de Jesucristo, por su misericordia. Estoy con mi hermano Julio César Franco, evangelista, por su gracia y su amor. Amén. Bienvenido a este su canal, Sacado del Horno. César, ya salió la segunda parte de Dando los Primeros Pasos, un tema, gloria a Dios, no común, no muy conocido por muchas personas, y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas a través de este segundo video que ha salido ya. Sí. Y yo sé que el diablo no sabe dónde meterse en el nombre poderoso de Jesús. Eso es una locura, Alfredo. Eso es una total locura. Eso ha cumplido las expectativas. Dios ha utilizado esos videos para edificar a muchas personas, como este también, la tercera parte, Dando los Primeros Pasos. Ha sido algo tremendo la segunda parte, porque estamos hablando bajo el subtema Cultivando tu Fe. Amén, amén. Entonces eso fue algo demasiado tremendo. Si tú no has visto esa segunda parte, ve a verla. Si no has visto la primera, ve la primera, luego ve la segunda, luego ve esta, porque hay algo demasiado edificante, demasiado tremendo que Dios tiene para cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la palabra, César. Vamos rápidamente a entrar en materia. Gloria a Dios, porque yo sé que Dios se va a derramar hoy de una manera especial. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo siento que cadenas se van a romper. Yo siento, gloria a Dios, que alguien va a salir, gloria a Dios, de la oscuridad y va a llegar a la luz que Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien, gloria a Dios, va a pelear y va a comenzar a obtener victoria, gloria a Dios. Porque la herramienta que Dios puso en nuestros corazones en esta noche, en este día, yo sé que van a ser muy útil para los ministerios que están detrás de cámara, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo capítulo 23, amén, versículos 4. Vamos solamente a leer el versículo 4. Amén. Leemos amén. La palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: aunque ande en valle de sombra de muerte, gloria, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, amén, gracias por tu palabra, Dios mío. Ellas son vida en nuestra vida, Dios mío. Ellas son pan para los que comen, Dios mío, y semilla para los que siembran, Dios. Gracias. Ponemos la atmósfera en tu mano, Dios mío. Pedimos que los ángeles desciendan en esta hora. Padre, que espíritu de revelación y de conocimiento, Padre, entren en esta hora en nuestra vida, en nuestra mente, en Dios mío. Padre, que en el nombre de Jesús tú pongas el cerco, Dios mío. En el nombre de Jesús ponemos la atmósfera en tus manos, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. César, amén. Hay dos temas importantísimos, hay dos temas que yo sé que van a edificar vidas. Y los dos temas que vamos a tocar hoy, gloria a Dios, es el terror nocturno y la guerra espiritual, gloria a Dios. Desde hace mucho, desde muy niño, estoy escuchando que de noche se mueven muchas cosas, César. Y en los campos, que me salía fulana, que me salió esto, que me salió mengano. Y por ahí se iban, gloria a Dios. Y llegaron a un punto, de mucho tiempo, y he escuchado que las tinieblas han tomado la noche para hacer y deshacer. Porque el terror nocturno llegaba a diferentes familias y a diferentes lugares de una manera extraordinaria, que la gente entregó todo eso. Sí. Pero eso solamente operó hasta que el hombre de esa familia se mantuvo durmiendo. Pero cuando el hombre se levantó y aceptó a Cristo, las cosas fueron diferentes en esa casa. Amén. Pero yo sé
que para nosotros poder testificar hoy del terror nocturno tuvimos que pasar un proceso. Sí. Y yo soy uno de aquellas personas que pasó un proceso cuando fue nuevo creyente. Cuando yo fui nuevo creyente, yo sentía que caminaban detrás de mí. Cuando miraba, no veía a nadie. Amén. Yo sentía que me acechaban y cuando miraba, no veía a nadie. Son guerras espirituales que no son de este plano, sino son tinieblas. Son el mundo de la tiniebla operando en contra del llamado y del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Y nosotros hoy vamos a hablar claro hoy, gloria a Dios, para que la tiniebla quede desmantelada, para que esa banda de demonios, Señor, reprenda, que fueron enviados, gloria a Dios, para que aquellas personas no avancen en el evangelio, para que el propósito de Dios no se cumpla, para que el ungimiento del Espíritu Santo no llegue a su vida. Porque una de las cosas que el diablo no quiere es que la persona sea bautizada, no solamente en el agua, sino que no sea bautizada en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y una de las cosas que nosotros podemos recibir más fácil, se puede decirlo así, o más factible en la madrugada, el ungimiento del Espíritu Santo. Sí, sí. Cuando otros duermen, hay unos que están velando. Sí. Cuando otros, gloria a Dios, no están pendientes, gloria a Dios, a velar, hay un remanente que se levanta a hablar con Dios. Y Dios le entrega grandes bendiciones y grandes victorias en las madrugadas. Pero así mismo como Dios entrega, así mismo el diablo se propone para que otros no consigan, para que otros no se levanten. Sí. El terror nocturno ha detenido muchos propósitos. El terror nocturno ha detenido muchas personas que teniendo la victoria en su casa, no la han podido agarrar. Así es. Y tenemos, por cierto, añadiendo a eso que está hablando mi hermano Alfredo, Padre, te amo, Dios. Es que hay personas que le han entregado la noche a las tinieblas. Hay personas que le han dejado la noche al diablo, como que solamente las tinieblas es para que se mueven y operen los espíritus inmundos. ¿Por qué razón? Porque tenemos, por cierto, que los ladrones roban de noche. Tenemos, por cierto, que la maldad que más se promulga es en las noches, en la madrugada. Todo el mundo tiene miedo. Que las brujas se mueven en la noche, que los demonios se mueven de noche, que esto, que lo otro. Pero tenemos, por cierto, bíblicamente hablando, que el Dios Todopoderoso es más poderoso que las tinieblas. Y Dios se puede mover más en la noche y en la madrugada que lo que se mueve el reino de las tinieblas. Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa, Alfredo? ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? Que el reino de las tinieblas tiene más soldados operando en la noche y en la madrugada que los soldados que tiene Dios. Son más sagaces, dice la Biblia, son más sagaces que los de la luz. Son más sagaces que los de la luz. ¿Sabe por qué digo que el reino de las tinieblas tiene más soldados? Porque hay más brujos orando de noche que cristianos orando en la madrugada. Dios mío, Padre. Hay más brujos clamando y metiéndose a los montes, invocando al diablo, invocando. Hay más brujos invocando a sus dioses que los cristianos invocando al Todopoderoso. Dios mío. Entonces Padre, hay más soldados de las tinieblas operando en la noche que más soldados del reino de los cielos operando en la noche. Entonces no es que el diablo tiene más fuerza que Dios y no es que se mueve más la tiniebla en la noche que la bondad de Dios en la noche. No, es que necesitamos personas que se unan al batallón de guerra para que nos levantemos en la madrugada a hacerle guerra al reino de las tinieblas que está operando en la noche. César, yo tuve experiencia, que esa experiencia yo sé que van a edificar vida. Yo era el hombre más feliz de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Dios mío, Alfredo. Sí. ¿Por qué? Porque después que pasaban las 6 de la tarde, yo estaba solo en casa. Yo vivía solo en ese momento, nuevo creyente. Yo dormía en el piso. Yo no tenía cama. Yo tenía un abanico al lado mío y sudaba como quiera. El abanico dándome. ¿Por qué? Porque habían demonios que llegaban de madrugada a mi casa, a mi habitación, y yo sentía que los trates se me movían. Yo sentía que de la cocina a la habitación en el pasillo había personas caminando. Yo sentía o no sentía, entraban demonios traspasando la pared a mi habitación, me ataban, no me podía mover. Yo tenía que entrar en una guerra espiritual. Yo tenía que entrar, gloria a Dios, a defenderme, gloria a Dios, porque demonios no querían que el propósito de Dios se completara en mi vida. El diablo, Señor, reprenda, invierte, gloria a Dios, recursos para detener los propósitos de Dios. Así mismo como Dios invierte recursos, porque Satanás es una copia de la más barata, ni temo le gana, yo creo. Amén, así es. Al Dios todopoderoso, al Dios original. Todo lo que Dios hace, Satanás lo quiere hacer, pero de una manera errónea, de una manera, gloria a Dios, que la gente se desvíe de la verdad. Así es. Pero así mismo como
el Todopoderoso invierte, gloria a Dios, de su tiempo, de su amor, de su misericordia, que envía a los ángeles, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Asimismo, el espíritu inmundo, gloria a Dios, la tiniebla, también invierten recursos para que el propósito de Dios se detenga en nuestra vida. ¿Qué hace cuando esos espíritus llegaban de madrugada? De madrugada, gloria a Dios, me infundían temor, no podía orar como tenía que orar, no podía concentrarme a leer la palabra, gloria a Dios. Ellos me infundían tanto temor que yo no hacía nada en esos momentos, porque era tanto el temor, César, que yo no me podía mover. Ellos, gloria a Dios, me infundían tanto temor que abusaban. Es que, Alfredo, tú acabas de decir algo aquí. El objetivo del terror nocturno, el objetivo de los espíritus inmundos, ¿sabe cuál es? Ese que te hacían a ti. Infundirte miedo para que tú no ores. Porque ¿qué tú estás diciendo que te pasaba cuando tú tenías ese miedo? No orabas, no clamabas. Y una de las horas o de los momentos donde nosotros recibimos más, decía ahorita Alfredo, donde nosotros nos conectamos más con Dios, esa es la madrugada. Te voy a explicar por qué. Porque en la madrugada no están los niños llamándote, mami, papi. Dios. En la madrugada no se te está pidiendo hambre, los que tienen hijos. En la madrugada tú no tienes que estar pensando en el trabajo, los que tienen empleo. En la madrugada tú no tienes la guerra con el delivery, con los motoristas. En la madrugada tú no tienes problemas con la bulla, con la guagua de Hierro Viejo, con la guagua de vendo plátano, vendo guineo. En la madrugada tú no tienes esos conflictos, tú tienes un momento de soledad, tranquilidad y silencio, que es uno de los momentos donde a Dios le gusta más moverse, en el silencio. ¿Sabe? Cuando Cristo dice que el que entra a su habitación, que esté en el secreto, y su Padre que ve en el secreto le recompensará en público, tiene mucha referencia también a la madrugada, porque esa habitación que describe Cristo se parece mucho a la madrugada. Así mismo es, César. Esos demonios, Señor reprenda, no querían que yo conociera un misterio que se me fue revelado. Ellos me infundían temor, pero verdaderamente el temor de ellos era lo que yo cargo por dentro. El Dios Todopoderoso que yo cargo por dentro es el mismo temor de ellos. En pocas palabras, yo soy el temor del diablo y de los demonios. Cuando yo comienzo a orar, la tiniebla no puede operar. Cuando yo comienzo a clamar, las siluetas, Dios mío, te amo, las brujas caen. Cuando yo comienzo a leer la palabra de madrugada, los planes del diablo se desbaratan, Dios solamente mío. Yo estudiando la palabra del Señor. Por eso la tiniebla no quiere que muchas personas se conecten de madrugada, porque una vez que se conecten de madrugada, ellos no pueden operar, son inoperantes. Por eso es que cuando el diablo está planeando hacer un lío en el teteo, hacer un lío en el barrio, cuando alguien se levanta de madrugada a orar, ese día no hay muerte. No hay muerte en la olla ese día, César. Cuando tú te levantas en oración, en intercesión o en la lectura de las palabras de madrugada, el diablo dice, hay una oposición ahí que no me deja operar. Por eso que es importante que alguien salga del terror nocturno. Es importante que alguien entienda, gloria a Dios, que lo que te está atacando a ti, tú le puedes atacar a él. Y es más los beneficios que tú vas a ver en el barrio cuando tú te levantes, que los beneficios que va a pasar cuando tú no te levantes. Claro. No sé si tú lo entendiste. Totalmente. Cuando tú te levantas hay más beneficios que cuando tú te quedas acostado. 100%. Cuando tú te quedas acostado hay un caos al otro día en el barrio porque tú teniendo la información de levantarte y no saliste del terror nocturno porque tuviste miedo, los demonios ese día se aprovechan, te atacan a ti y atacan a todos los que están en el barrio, pero ellos saben que en el barrio hay una mujer que un propósito. Ellos saben que en el barrio hay un José que soñó. Ay, Dios mío. Dios. Hay un José que tiene la túnica de colores, que si se levanta y comienza a clamar o a leer la Biblia, el terror nocturno tiene que moverse. Es que, mira algo, Alfredo. Dios te ama. Una de las cosas que el nuevo creyente más anhela, ¿sabe cuál es? Que su familia venga a Cristo. Amén. Y cuando el terror nocturno te visita en la madrugada, y Dios quiere que tú te levantes, no solamente para que tú ores por tu liberación y para que tú estés lleno de Dios, sino para que tú ores por tu mamá, para que tú ores por tu papá, para que tú ores por tus hermanos, para que tú ores por tu familia. Y el terror nocturno te visita, te debilita y te mantiene en ese entorno, en ese ambiente de miedo. Amén. Entonces tú no puedes clamar como Dios quiere que tú clames o como tú necesitas clamar a voz en cuello. Recuérdate de algo, quiero explicarle esto a alguien para que sepa contra quién está luchando y para que sepa que él tiene toda la ventaja. Mira, amén. Satanás, lo único que puede hacer contigo es infundirte miedo. Satanás lo único que puede hacer es infundirte temor. Mira algo que te voy a explicar. La Biblia habla de que
a la tercera vigilia, si no me equivoco, o a la segunda vigilia, dice la Biblia que el pueblo de Israel está siendo perseguido por el pueblo de los egipcios. Y dice la palabra del Señor que a la segunda o a la tercera vigilia, para no equivocarme, la Biblia dice que ya se estaban acercando demasiado a Israel. Pero recuérdate de algo, había una columna de fuego que andaba con Israel en la noche y había una columna de nube que andaba con Israel de día. La vigilia es en la madrugada. Por ende, amén, la columna que andaba con ella no era la de nube, era la de fuego. Y dice la palabra que entre el medio de Israel y los egipcios se interpuso la columna de fuego y turbó el campamento de los egipcios, rompió las ruedas de los caballos, rompió las ruedas de los carros, lo que llevaban los caballos, y turbó ese pueblo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en la madrugada, en la vigilia, cuando tú tienes este terror nocturno, cuando tú tienes ese miedo, los demonios lo único que pueden es infundirte temor. ¿Sabe por qué? Porque entre el medio de los demonios y tú se encuentra la columna de fuego. Si el diablo pudiese tocarte, si el diablo pudiese matarte, hace rato que lo hubiese hecho. Lo que pasa es que entre el medio de tú y el diablo se encuentra el cerco que tenía Job. Por esa razón él va donde el Padre y le dice, entrégame a ese hombre. Por eso le dice, quita el cerco. Por eso le dice, tócalo tú. Pon tu mano sobre él. Porque él sabe que él mismo no puede tocarle. Satanás no puede tocarte. Él solamente puede infundirte miedo. Por eso te ataca con terror nocturno, porque no puede ponerte la mano. Hay una columna de fuego que está entre el medio de tú y Satanás. Amén. Una cosa, el acontecimiento de los egipcios y el Mar Rojo, ¿fue de día o fue de noche? El acontecimiento de... Cuando ellos pasaron al Mar Rojo. Fue en la madrugada. En la madrugada. ¿Tú sabes lo que me ministra el Señor? Que para tú poder ver resultado al día siguiente, tú tienes que librar una victoria en la madrugada. Por eso que hay gente que se levanta, porque no se levantaron en la madrugada, se levantan al otro día en su casa y la casa boca abajo. El diablo hizo lo que quiso en la madrugada. Y cuando tú te levantas, que abre la puerta de tu casa, tú lo que sientes guerra. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que el plato se va a despegar hoy. Para tú poder decirme a mí que tú estás en victoria, tú tienes que pelear con alguien. Tú tienes que derribar a ese gigante. Tú no me puedes decirme que estés en victoria cuando tú estás durmiendo en la madrugada, cuando el diablo está haciendo y deshaciendo en el barrio. Porque el diablo no invierte recursos donde no hay. Si él te está atacando con el terror nocturno es porque tú portas algo de parte del Señor. De la gloria. Si tú quieres levantarte de tu cama y no puedes, gloria a Dios, porque tú portas algo de parte del Señor. Tú portas una oración, tú portas un ayuno, tú portas un silicio, tú sientes los géneros de lengua, gloria a Dios, que tú sabes que cuando lo abras, hay algo que pasa, gloria a Dios, en el barrio, en el sector. Hay algo que se limpia, la atmósfera, gloria a Dios, se abre, el Padre desciende, gloria a Dios, y algo acontece, gloria a Dios. Hay alguien que tiene que entender, gloria a Dios, que tiene que levantarse de madrugada, soltar el terror nocturno, para que al otro día tú cantes como ellos cantaron cuando pasaron el Mar Rojo. Sí. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo al otro día, ellos no llegaron tristes, ellos llegaron cantando, porque la victoria ellos la pelearon en la noche. Amén. Y podemos ver por la Biblia, gloria a Dios, que hombres de Dios recibieron no solamente de día, sino también de noche. Claro. De noches, hombres de Dios de ministerio y de testimonio en la Biblia no recibieron de día a las 12 del día en su casa comiendo. No. Trabajar. Recibieron de noche. Entre ellos Jacob. Sí. Jacob, cuando estaba en Peniel, tuvo que pelear con el ángel y el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba. Mira, no te suelto hasta que tú no me bendigas. La cuarta vigilia. No te suelto, Dios, hasta que tú no me bendigas. Ay, santo. Mira, no importa cómo yo salga de este enfrentamiento. Dice que el muslo se lo desgarró. Él salió cojeando, pero salió con un nombre diferente. El nombre que entregaron a Jacob, entregó un paquete el Señor a Jacob ese día. Ay, porque entregó las bendiciones que él necesitaba. Israel. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. A alguien le van a cambiar el nombre cuando se proponga a pelear de madrugada. Dios mío. A alguien le van a entregar las bendiciones que necesita él y su familia, porque Jacob no peleó solamente por él. No. Peleó por toda su descendencia. Peleó por ti y peleó por mí. Ay, Padre. Ya no te van a decir el usurpador, sino te van a decir el bendecido. No solamente Jacob, Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, un líder de la secta de los fariseos, que pertenecía
al Sanedrín. Sí. El Sanedrín está compuesto por 70 personas. El Sanedrín está compuesto por fariseos o maestros de la ley, Sí. está por ancianos y está por el sumo sacerdote, que es la máxima en el Sanedrín. Sí. Y Bartimeo, perdón, Nicodemo, salió de su área de confort, llegó de noche de Jesús y tuvo una conversación con Jesús. Y esa conversación con Jesús de noche cambió su vida. Sí. El Señor está retando a alguien que se levante de noche a conversar con Él. Ay, Padre. Alguien que se le muestre humillado y arrepentido y le diga, como le dijo Nicodemo: Rabí, hemos sabido que Dios está contigo, porque nadie hace estas señales que tú haces. Por él no está hablando en singular, él está hablando en plural. Hemos sabido. Yo, si usted me permite parafrasear, Jesús le dice: ¿quiénes? Porque nada más yo te voy a ti. No, el Sanedrín completo sabe que tú viniste de arriba. Ellos saben que Dios está contigo. Lo que pasa es que ellos no tienen el valor de venir. La tiniebla, Señor reprenda, gloria a Dios, no quiere que ellos conozcan que realmente tú vienes de parte de Dios. Dios mío. No quieren no quieren que ellos tengan un encuentro cara a cara contigo, porque el día que ellos tengan un encuentro cara a cara contigo, las cosas serán diferentes en Israel. Amén. Así Gloria a es. Dios. Pero me gusta algo, que tú estás hablando de Jesús. Sí. Y Jesús es la referencia más grande que nosotros tenemos para orar en la madrugada. Ay, Dios mío. Porque la Biblia dice que Jesús subía al monte a orar. Y Jesús, donde iba, oraba en la madrugada. Al punto de que un día habla con sus discípulos y le dicen: oren para que no caigan en tentación. Pero le está sugiriendo a ellos que oren en la noche, que oren en la madrugada. Y dice la Biblia que ellos, por el sueño tan grande que tenían, estaban cargados de sueño y se dormían. Pero hay un punto que me gusta algo, como estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, el más hermoso de toda la tierra. Cuando hablo de Él, quiero quedarme solamente hablando de Él. Amén. Y es que dice la Biblia que una madrugada, estaban hablándole una noche a una multitud. Jesús le estaba predicando, le estaba enseñando y se le hizo tarde. Y dice la palabra que Jesús, cuando despidió a la multitud, le dijo a sus discípulos que se vayan adelante. Ellos iban a cruzar en un barco, ellos iban a atravesar un río, un mar, ¿verdad? Iban a atravesar el mar. Y dice la palabra que Jesús lo envió adelante a ellos. Amén. Y se quedó atrás porque se quedó orando, porque ya se había hecho de noche. Y Jesús le gustaba mucho orar de noche porque era la hora, como dice ahorita, donde hasta los pajaritos están durmiendo, donde los delivery no andan en la calle, donde no hay ningún problema, donde no te piden hambre, donde los hijos no te piden comida. Y dice la palabra que Jesús lo envía adelante. Lo que a mí me sorprende es que los discípulos no le preguntan a Jesús: ¿y cómo tú vas a llegar? Dios. Ellos no preguntan, ellos arrancaron y ya. Pero dice la palabra que a la segunda vigilia, si no me estoy equivocando, se levanta una tempestad tan fuerte en medio del mar. Y los discípulos creen que van a perecer porque la tempestad era muy fuerte. Pero dice la palabra que en medio de esta tempestad, ellos ven a un personaje que viene caminando sobre las aguas. Nosotros nos gusta hablar de que vemos al maestro, que queremos ver al maestro caminando sobre las aguas. El detalle es que el maestro caminó sobre las aguas en la madrugada, Alfredo. Dios mío. El detalle es que hay milagros y hay señales que nosotros lo vamos a ver en la madrugada. Hay milagros que nosotros lo vamos a poder adquirir en la vigilia, en la madrugada. Y mira lo que pasa con Pedro. Cuando Pedro camina sobre las aguas, es la madrugada. Si tú quieres caminar sobre las aguas, tienes que meterte en la vigilia. Dios mío. César, tú tocaste un punto bien importante. Y es que cuando ellos, dice la Biblia, que tienen alrededor de 25 o 30 estadios de distancia. Sí, tan lejos. Cristo está orando. Ellos se encuentran remando y Cristo se encuentra orando. Oiga, eso es prácticamente de 4 a 5 kilómetros de distancia de donde ellos salieron. Escucha, me llama la atención que Cristo llega rápido donde ellos están. Porque el que ora llega rápido donde otro no puede llegar. Dios mío. Mientras ellos están remando, ay Dios mío, Padre. Mientras ellos están remando, Cristo está orando. Y lo que se manifestó ahí, yo quiero traer esta revelación, gloria a Dios. No quiero salirme del tema, pero quiero traer esta revelación para que usted entienda que cuando usted ora, cuando se le abren los ojos espirituales, usted ve la cosa del principio al fin y del fin al principio. Escucha aquí. Salmo 77, 19 dice que el mal fue su camino.
Sí. y su senda en las muchas aguas, Sí. y sus pisadas no fueron conocidas. No. Escúchame, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Así es. pero el mismo que se movió siendo espíritu sobre las aguas, ahora el mismo que viene caminando. Dios. El verbo se hizo carne. Arrebata eso. Escúchame, el verbo se hizo carne. Ese camino, los discípulos o esa manifestación no la habrían conocido de Cristo. Por eso ellos están turbados y dice, es un fantasma. No se sabe, pero Cristo solamente dice, yo soy. Wow, Dios mío, la misma palabra que le dijo a Moisés. Dile que yo soy, te envío. Es el mismo Cristo que se le está manifestando. Pero te estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros no conocemos hasta que nosotros no la vivimos. Ellos no conocían esa manifestación de Cristo hasta que ellos se encontraron remando cuando los vientos eran contrarios, pero comenzaron a preocuparse. Ay, Padre. Cuando ellos se comienzan a preocupar, entonces el Padre aparece. Porque el día que el diablo te amenace, el día que tú te sientas solo, ese día que el Dios del cielo va a socorrerte. Porque ellos entendían que no había solución para esa noche. Pero Cristo se mantuvo orando porque había un momento que se iba a manifestar. Es que acuérdate lo que dice el mismo Dios. Salmo. David se para delante de una gran muralla, delante de una gran montaña y que quizá él siente que está demasiado asfixiado, que siente que tiene una carga muy fuerte y dice, pero ¿de dónde es que vendrá mi socorro? Señores, cuando nosotros leemos este salmo, cuando leemos lo que dice el salmista, nosotros entendemos que él lo dice, pero ¿de dónde? No, él no lo dijo así. Es que él está asfixiado y dice, pero ¿de dónde es que vendrá mi socorro? Él está preocupado. Él está preocupado, tú lo estás diciendo. Cuando nosotros nos preocupemos, entonces vendrá el socorro. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Tú crees que si tu problema cabe en la tierra, tú crees que Dios no lo puede solucionar? Donde la palabra enseña que en la palma de su mano, ay santo, Dios mío, Padre. ay santo, en el hueco de la palma de su mano cabe todo el agua que está en la tierra. Lo que te estoy diciendo con esto es que tu problema cabe en este mundo. Dios. Demasiado Dios para tan poco diablo. Así mismo es. Lo que te estamos diciendo es que lo que te está atacando no puede con el Dios tuyo. ¿Sabe por qué, Alfredo? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Por eso Alfredo te está diciendo ahorita que tú eres el miedo del miedo. Amén. Tú eres el miedo del diablo. Oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Oh Dios sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesús se volvió la muerte de la muerte. Wow. Pero Dios mío. Pero yo me voy a ir de aquí. No. Pero no, vete tú mejor. Óyeme, César, estamos hablando del terror nocturno. ¿Qué es el terror nocturno? El terror nocturno, César, tiene que ver con miedo intenso durante la noche. Durante la noche. Ansiedad, angustia y temor desconocido. O sea, que Lo que los discípulos estaban experimentando. Estaba Pedro, un hombre de pesca. Sí. Estaban los hijos de Zebedeo también. Sí. Estaban los discípulos, hombres que fueron sacados del lago de Genesaret. Sí. Gente que conocían esos lagos y esos mares. Claro. Pero ellos tenían miedo. Nosotros fuimos sacados de la calle 3, 4 de la mañana, César. Y ahora de que yo convierto en el evangelio. Lo que pasa es que mi guerra no son carnales. Ay, santo. Son espirituales. Dios mío, ¿Tú entiendes? Entonces, el que se metía al Capotillo a las 3, 4 de la mañana, que yo andaba por esos lugares, sí. el que entraba a esos barrios calientes, gloria a Dios, Villa Francisca y todos esos lados, Dios sabe dónde yo me metía, Duarte profundo, 3, 4 de la mañana, un hombre de los frailes de allá, ahora tiene miedo en el evangelio. Que literalmente lo que tú estabas diciendo al principio se conectaba mucho conmigo porque yo era un hombre que mi mamá se convirtió primero que yo. Mi mamá era cristiana, mi mamá oraba en la madrugada pidiéndole a Dios que me guardara, que me cuidara, porque yo llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, yo llegaba a mi casa a las 5 de la mañana, Dios. yo llegaba a mi casa a las 2 de la mañana y yo vivía en un lugar donde hay que bajar unos escalones bien profundos hacia abajo, había muchas matas, había muchas plantas y yo le puedo decir a ustedes que casi todas las madrugadas cuando yo era pequeño, en el zinc de mi casa, caían muchas brujas. Y había muchos brujos que andaban por los alrededores de mi casa, Alfredo. Dios. Nosotros nos acostábamos en la noche y en la mañana nosotros encontrábamos huellas de caballo en el patio de mi casa, Alfredo, y yo de la casa de mi mamá, perdón. Y yo quisiera que tú veas dónde queda la casa de mi mamá. Por ahí hasta los perros, ni los perros pueden caminar bien. Dios Porque mío. tú tenías que entrar por un callejón bien estrecho para llegar a la casa de mi mamá. Y el patio atrás tenía una jarda por atrás, que por ahí si tú no caminabas con seguridad te podías caer. Dando a entender, mi hermano, que por ahí no podía caminar todo el mundo. Y nosotros en la mañana encontrábamos huellas de caballo, huellas de vaca, mi hermano.
No, según la descripción era en fondo de bikini que tú vivías. Para que usted lo sepa, amado. Dios mío. Y nosotros encontramos todas estas cosas en la madrugada. Y yo después que fui creciendo, llegaba a mi casa a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana. Pero cuando me convierto a Cristo, que soy nuevo creyente, mi hermano, como decía Alfredo ahorita, cuando yo iba camino hacia allá mismo, donde te estoy diciendo que vivía, mi hermano, yo andaba así, mírame. No, es que... Y yo por todos los callejones era asustado y con un miedo y un terror y una cosa demasiado tremenda. En la madrugada, hermano, yo sentía como había un personaje muy, pero muy pesado que se me sentaba en la cama y yo sentía que la cama se me hundía. Yo te lo voy a resumir. En la madrugada hay un desafío de tú recibir o no recibir. En la madrugada hay un desafío de que tú quedarte en la orilla o entrar a lo profundo. Dios mío. En la madrugada hay un desafío de tú predicar un mensaje que la gente no pase nada o manifestar, gloria a Dios, la gloria de Dios, que los paralíticos se levanten. Todos los hombres de Dios, según la historia bíblica y también que hemos conocido, es de madrugada que han recibido la experiencia con el Espíritu Santo y fuego. Amén. La madrugada no es para todo el mundo. No. Pero la madrugada es para aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que quieren salir, gloria a Dios, a manifestar el reino que no es de esta tierra, que no es de este plano. Gloria a Dios, aquellos que quieran manifestar los milagros, los prodigios, hablar en nuevas lenguas, gloria a Dios, y seducir a alguien con el evangelio que ellos predican en esta tierra. Amén. Es que todo lo que estamos hablando aquí, cuando te hablamos de la vigilia, que es hablando de la misma madrugada, cuando te hablamos de la oración a esta hora, cuando te hablamos de todo esto, te lo estamos hablando, es para que tú entiendas por qué debes romper con el terror nocturno. Entiendas con qué tienes que pelear, cuáles son las herramientas para pelear, para que tú entiendas que tienes alguien que te defiende. Que en la madrugada tú no estás solo. Te digo por qué. Porque mírame, no hay algo más fuerte en lo que los demonios sepan moverse que es en infundir temor. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar algo rápido. Los demonios traspasan las paredes, Alfredo. Pero nosotros cuando tenemos miedo, creemos que cuando nos ponemos la sábana, ya él no nos puede ver o ya no nos puede atacar. Si un demonio puede traspasar una pared, puede traspasar la sábana. Lo que pasa es que cuando tú te pones la sábana arriba y te arropas de pie a cabeza, ya ellos dicen, bueno, ya logré el punto que quería de temor, ya lo voy a dejar tranquilo. Entonces ya en ese punto tú no quieres ni sacar los pies para afuera de la sábana porque tú sientes que te van a jalar los pies, ¿sí o no? Ponlo ahí en los comentarios, no tenga miedo. Tú sientes que te van a jalar los pies. ¿Por qué razón te lo decimos? Porque nosotros lo vivimos. Es que hay gente que me han dado testimonio, que han estado haciendo silicio y siente que alguien lo viene a buscar y se suben para la cama y sueltan y se van corriendo. Sí. O sea, esto tú tienes que tener obviamente una base y tienes que tener libertad en lo que está hablando, porque a mí no me da vergüenza de decir que en el principio ellos hacían lo que querían conmigo. Sí, claro. O sea, me ponían a correr, me ponían que yo no podía clamar, no podía hacer nada, porque ellos tenían, por ejemplo, un entretenimiento conmigo. Sí, hasta un día con un varón de Dios llamado Michael, el Carlos que yo más quiero, una de las personas que yo realmente más aprecio. Este hombre Dios lo usa un día y me dice de parte de Dios, no le tengas miedo, que Dios está contigo. Amén. Yo sentía que alguien se me ponía en la ventana y me miraba. Yo vivía solo en ese momento y era un momento muy difícil en verdad, pero yo tuve que echar mi pleito y nunca me paré del piso, porque el piso era mi cama, pero yo no tenía cama. Sí. Hay personas que hoy en día tienen su cama, se tiraron al piso, pero subieron para la cama. Entonces, hay un texto bíblico que me ministró mucho en mi proceso, que fue Job 6:7, yo creo que, no recuerdo bien. Dice Job, lo que mi alma no quería tocar, ahora es mi alimento. Lo que el diablo pensó que con lo que te iba a derrotar, es lo que Dios utilizó para fortalecerte. Así es. Y para tú levantarte en fe, gloria a Dios, y perder el miedo, y hacer, gloria a Dios, que esos diablos corran. Porque cuando tú te levantas ya, que ese terror nocturno te suelta, que tú te sacudes, gloria a Dios, entonces lo que te estaba atacando, ahora lo que está corriendo, gloria a Dios. Sí. Y eso, gloria a Dios, que solamente el terror nocturno estaba hablando. Cuando pasemos ahora a la guerra espiritual, usted va a ver, gloria a Dios, la recompensa de cuando usted suelte ese miedo, gloria a Dios, o ese terror nocturno, sí. La recompensa que el Señor te entrega a la hora, gloria a Dios, de que tú te levantes y te pongas en pie de guerra. Amén. Antes de hacer la transición, me gustaría testificar un poquito de este asunto. Rápido. La madrugada, el silencio, el terror nocturno. Así mismo como tú dices que esos demonios te ataban, te amarraban. Yo recuerdo que yo subía al silicio con mi pastor, Olivo Piña,
este gran hombre de Dios. Siempre subía al silicio conmigo cuando yo era nuevo creyente. Y recuerdo que este hombre se acostaba al lado del altar, yo me acostaba un poquito antes. Y yo recuerdo que me levantaba de madrugada con lo que le llaman parálisis del sueño. Dios. A lo que le llaman parálisis del sueño. Yo sentía que mi cuerpo era como atado, como amarrado. Y yo no podía hablar, no, solamente podía ver como en el espíritu este asunto, ¿verdad? El ambiente, pero no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme. No podía hacer absolutamente nada porque mi cuerpo era sujetado, era atado por los espíritus inmundos. Y yo recuerdo que eso me daba mucho miedo. Yo no me gustaba dormir boca arriba, porque eso siempre me pasaba cuando yo dormía boca arriba. Y yo entendía que eso era porque yo dormía boca arriba. Pero yo no estaba entendiendo que eso era espíritus inmundos que agarraban y ataban mi cuerpo. Pero eso me pasaba en la madrugada. Pero lo que te quiero testificar con más fervor es que en la misma madrugada llegó un punto donde ya yo tuve la libertad del espíritu, donde ya pude vencer este asunto. Y yo recuerdo que una madrugada Dios me habla y se me revela en la madrugada en el silicio, en la iglesia. Esa noche recuerdo que me fui solo porque mi pastor no pudo ir. Y recuerdo que en esa madrugada siento como un resplandor de luz cae sobre mi cuerpo. Entro como en un éxtasis, siento que ese resplandor cae sobre mi cuerpo y mi cuerpo es elevado arriba. Y escucho esa voz con un estruendo que me dice, Julio César, y mi cuerpo desciende. Y cuando mi cuerpo entonces desciende, yo digo, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha, porque yo leía mucho la Biblia y yo sabía que Dios había llamado a Samuel. Pero lo que me impacta de esto es que Dios llama a Samuel también en la madrugada. Cuando él estaba durmiendo, cuando el templo estaba cerrado, cuando no había bulla, distracciones, antes que la lámpara de Israel se apagara, entonces Dios llama como por 3 o 4 veces. Llama entonces a Samuel, sí, cuando todo está tranquilo, en silencio, en el silbo apacible. Así es. Dios llama a aquellos que están durmiendo para que despierten, porque lo que está pasando en ese momento, solamente aquellos que fueron llamados por Dios van a resolver la situación que se está presentando. Amén. Dios le dice, levántate tú que duermes y te alumbrará su luz. Mira lo que me impacta, que luego de que yo le digo aquí, Señor, tu siervo escucha, entro en una revelación. Y empiezo en esta revelación, cuando le cuento la revelación a la que es mi pastora, Rodi de Piña, entonces ella me dice, eso es que tú eres evangelista. Cuando yo le cuento la revelación a ella, de lo que yo me soñé y todo esto, no la cuento porque es muy larga, recuerdo que mi pastora me da la interpretación de la revelación y me dice, eso es que Dios te llama como evangelista, dando a entender que Dios primero me llama por mi nombre, Julio César, y luego me muestra lo que yo soy, luego me muestra el plan que Él tiene para conmigo, dando a entender que Dios te puede entregar y te va a entregar a ti tu diseño en la madrugada. Amén. ¿Quién tú eres? Tú eres un soldado para Dios. Pero lo que tú vas a recibir de parte de Dios, el objetivo que Dios quiere para contigo, acuérdate que somos un cuerpo, donde hay pastores, donde hay evangelistas, donde hay profetas, donde hay maestros, donde hay apóstoles. Dios quiere enseñarte tu diseño. Dios quiere mostrarte quién tú eres, pero necesita que venzas el terror nocturno. Salmo 91:5 dice, no temeré al terror nocturno, ni saeta que en medio del día, gloria a Dios, vuele, ¿no es? Sí, ni saeta que vuele de día. Amén. Vemos que el Salmo 91 también es una de las referencias bíblicas que tenemos, de lo que se puede mover de noche, lo que el diablo quiere hacer de noche, infundir miedo para que la gente no avance, para que la gente no camine. Amén. Pero yo sé que desde hoy hay un antes y un después. Hay personas que se están subiendo a la cama, hay personas que no hacen silicio, hay personas que no quieren orar, hay personas que tienen un miedo terrible, que no lo hablan con nadie, no tienen el valor. Pero lo que nos dio vida a nosotros fue perder el miedo. Entonces, gloria a Dios, darle la oportunidad a Cristo. Gloria a Dios, el verdadero amor echa fuera todo temor, gloria a Dios. Y cuando nosotros dejamos que Cristo entre, gloria a Dios, las cosas en nuestra vida son muy diferentes. ¿Por qué el diablo no quiere que la gente salga del miedo? Porque cuando tú sales del miedo, entonces tú vas a guerra espiritual con lo que tú buscas en la noche. Y ahí es que entramos en el segundo tema. Vamos a entrar. La guerra espiritual. Mira lo que pasa con la guerra espiritual. Mira, el miedo no te deja avanzar de noche. Pero una vez que el miedo te suelta, o tú haces que el miedo te suelte, porque te suelta o me suelta. Amén. Es una de las dos. Amén. Una vez que tú me sueltes, ahora el miedo, gloria a Dios, que me daba a mí, yo voy a hacer miedo de lo que se me presentaba. Por eso es que el diablo no quiere que muchas personas, gloria a Dios, salgan del terror nocturno, o no quiere que la persona avance en la madrugada.
¿Por qué? Porque una vez que esa persona suelte esa capa como Bartimeo, gloria a Dios, y toma una nueva vida, una nueva rutina, de en vez de dormir, entonces vamos a hacer guerra. De en vez de dormir, vamos a leer la Biblia. Porque leyendo la Biblia hay planes que el diablo se le barajan ahí mismo. Sí. Que cuando tú comienzas a orar, hay demonios que no suben a cabeza. Que cuando tú comienzas a interceder, las cosas suceden diferentes. Amén. Por eso tomamos la referencia de Efesios 6:10. Cuando la Biblia nos enseña que nos revistamos de toda armadura de Dios. Que tomamos la espada, el yelmo, el casco, amén, el escudo de la fe. Sí. Porque cuando nosotros nos revestimos, gloria a Dios, de la gloria de Dios, las cosas son diferentes. Amén. Entonces, cuando nosotros, gloria a Dios, nos paramos en pie de guerra y le decimos, diablo, por aquí tú no pasas, tú te devuelves. Amén. Entonces hay gente que tiene que comenzar a aprender a hacer guerra espiritual. Porque la guerra espiritual no todo el mundo la sabe hacer. La guerra espiritual se hace por la palabra, porque esto es una guerra de palabras. Pablo, cuando defendió su ministerio, dijo, mi alma, gloria a Dios, él dijo, gloria a Dios, las almas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción y argumento del diablo. Amén. Escuche, argumento del diablo, dando a entender palabras. Los argumentos de la tiniebla nosotros los contrarrestamos con la palabra. Por eso Cristo, volvemos al principio, por eso Cristo cuando llega al desierto, hay una guerra de palabras, o sea, hay una guerra espiritual. Porque las palabras son espíritu. Entonces, a la guerra espiritual, tú tienes que entrarle con palabras. Por eso es que hay alguien que tiene que coger la palabra de Dios y tomarla como una espada. Wow. Que es la palabra. Cuando tú tienes palabra, es muy difícil que el diablo te haga un lío. Porque la palabra que él te tire es una palabra que tú le vas a devolver. Sí. Por eso tenemos que conocer la palabra de Cristo. Está escrito, ¿está qué diablo? También está escrito. Ajá, no, ¿verdad? Que no, que Susana le mandará. No, no te enterarás Jehová tu Dios. Escrito que diablo está, no, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tengo palabra, me estoy defendiendo. Pero hay gente que no se saben defender porque no tienen palabra. Dios mío. Esto no se trata solamente de orar e interceder. Tú tienes que interceder por la palabra y orar por la palabra. Tú puedes ser que no tengas sueño de noche, porque hay gente que amanecen leyendo la Biblia, pero no tienen cómo defenderse cuando el diablo viene. Sí. Y que algo bien importante que ya nosotros estamos tocando en el área de guerra espiritual es que algo que me impacta mucho en el inicio del Salmo 91, versículo 1, es que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo, meditando en esta palabra, puedo entender lo siguiente: si con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿cuánto más tú y yo, que estamos bajo la sombra del Omnipotente? Amén. Escucha esto: con la sombra de un hombre se sanan los enfermos, pero ¿cuánto más nosotros, que estamos bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuánto podemos hacer o qué no podemos hacer? ¿Cuáles son tus limitaciones? Tus limitaciones las pones tú. Ya tú estás donde están las herramientas. Por esa razón, Alfredo habla de Efesios capítulo 6, versículo 10, las armaduras del Espíritu. Nuestros armamentos de guerra que no son carnales. Ahorita hablábamos que somos soldados de Dios, pero nadie envía a un soldado a la guerra sin armamentos de guerra. Un soldado sin casco. No va a la guerra. Un soldado sin va a fusil. morir. Sin bala. La bala son las palabras. Necesitas tus armamentos de guerra. Y ya tú estás bajo la sombra del Altísimo, a donde se te van a entregar todos estos armamentos de guerra. Ve a Efesios 10, toma esta palabra, asúmela para ti y vívela. Toma la espada del Espíritu, coge el escudo de la fe, agarra el yelmo, coge el cinto, coge la coraza, agarra todas estas herramientas y tómala para que hagas guerras espirituales. Por esa razón es que Alfredo te está hablando de la espada del Espíritu, pero que nosotros en el video pasado te estábamos hablando de la fe, pero recuerda que la fe es el escudo. ¿Por qué razón? Porque cuando el diablo envía dardos de fuego, lo que tú pones al frente es el escudo de la fe. Mentira, yo creo en mi Dios. Yo sé que mi Dios es uno y solamente a Él debo adorar y solamente ante Él debo postrarme. Yo sé que mi Dios me va a sacar de este proceso. Yo sé que mi Dios va a libertar a mi familia. Yo sé que mi Dios me va a utilizar como vasija. Amén. Por eso, César, que cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, tenemos que estar muy enfocados a que la guerra espiritual, el nombre, guerra espiritual, es una guerra interna. Sí. Es una lucha de pensamiento y de tentación. Sí. Nosotros tenemos que saber, gloria a Dios, que antes de nosotros enfrentarnos en una guerra espiritual, cuando tú hagas una guerra, lo primero que tú tienes que estar es preparado, verificar tu fusil,
para ver si tiene muchas balas. Verificar tu armadura para ver cómo te encuentras. O sea, hay gente que se está yendo a la guerra sin fusil. Hay gente que se está yendo a la guerra sin balas. Hay gente que después que están en el terreno, en el campamento, se quieren devolver cuando está el enemigo frente a frente, que es lo mismo que le pasaba a Saúl y al ejército que te encontraban en Israel. Oiga, David no estaba para pelear ese día, según el pronóstico humano. Sin embargo, Isaí le manda un desayuno, unos domplines ahogados en queso a sus hermanos y dijo, tráeme una prenda para ver si yo también. Sin embargo, cuando David llega, ve esta situación y este incircunciso retando o desafiando el escuadrón del Dios viviente. O sea, él no se fue a lo mejor con el enfoque principal de pelear, pero él se encontró con una situación y tuvo que resolver. Porque David no llegó en el número 39 ni en el 41. David llegó justamente en el 40. Sí. Y hay personas que deben saber que cuando salgan a la calle tienen que estar preparados, porque usted no sabe lo que se puede presentar. David fue un mandado y terminó peleando y derribando el gigante. Dios, te amo. Hay alguien que tiene que salir preparado de su casa. La guerra espiritual, gloria a Dios, no te va a avisar cómo te va a atacar. Tú lo que tienes que estar preparado, sometido, gloria a Dios, como dice Santiago 4:4, está sometido pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Santiago 4:7, porque 4:4 es gloria a Dios, almas adúlteras, gloria a Dios. Entonces, alguien tiene que entender aquí, gloria a Dios, que tiene que prepararse, porque el diablo puede ser que te esté preparando un escenario que tú no lo estés esperando. Por cuanto no lo estés esperando, puede ser que te derribe, pero este video es para activarte, para, gloria a Dios, advertirte de que tienes que prepararte. David comenzó a escuchar. Saúl le quiere entregar su armadura y él comienza a caminar. Digo, no, que yo no estoy acostumbrado a esto. Porque hay alguien que no puede perder su principio. Dios mío. Hay alguien que con lo que tú aprendiste a pelear, tú no lo puedes soltar. No. Tú no puedes, gloria a Dios, llevarte de otro. Cuando a otro le funciona eso, lo que te funciona a ti, puede ser que no me funcione a mí. Pero tú debes de entender, sentarte a analizarte cómo tú has venido librando la guerra que tú has enfrentado en un momento determinado. David entendía que lo que él estaba pasando en el monte, gloria a Dios, con lo que Dios le estaba dando la victoria, era con piedra, era con habilidades de la selva, vamos a poner, no era con armadura del campo, no era con armadura. Por eso es que cuando encuentra con armadura, digo, no, pero que esto no es para mí, Saúl. Añadiéndole a eso que tú estás diciendo, Alfredo, lo que pasa es que hay personas que cuando entraron a este camino vienen de un mundo fuerte y saben que Dios, desde que se convirtieron a Cristo, lo que Dios lo puso a hacer fue ayuno, lo que Dios lo puso a hacer fue meterse para el monte, o lo que Dios lo puso a hacer fue estar pegado en el altar, y se topan con uno que dice, no, pero a mí me funciona ahora en mi casa. No, a ti no te funciona ahora en tu casa. A ti Dios te llamó para que ore en el monte. A ti Dios te llamó para que ore en el altar. A ti no te va a funcionar ahora en tu casa. Por eso David dijo, no, es que probó andar y dijo, no me queda. No me queda. La armadura de él le funciona a él, pero la armadura que Dios me puso a mí, me puso a mí. Amén. Si a ti Dios te puso a ayunar 3 días, no lo cambie. Amén. Porque Dios te puso a ti 3 días. No le baje a 3 días. Pero no, porque viene alguien y me dice, Alfredo, pero que a mí me funciona ayunar hasta las 12. Pero te funciona a ti. A mí no me funciona ayunar hasta las 12. Yo vengo de un mundo muy perverso. A mí me funciona orar hasta las 6. Sí, dejo de orar hasta las 6. No funciona el ayuno. No cambies. A ti te funciona la piedra y la honda. A ellos les funciona la armadura de espada. Esos son problemas de ellos. En este estudio, César, dando los primeros pasos, tercera parte, nosotros hablamos de nuestra experiencia, pero nosotros no queremos imponer la experiencia personal como doctrina. Dímelo, Jehová. Amén. Si lo que te funciona o lo que tú estás haciendo te está funcionando, sigue ahí. No lo cambies. Nosotros estamos hablando con personas que a veces no saben qué hacer en un momento determinado de su vida. Así es. Que en vez de irse al mundo, mejor que tengan el evangelio y pongan en práctica a lo mejor lo que nos funciona a nosotros. Sí. Y puede ser que también te funcione a ti. Amén. Pero aquí yo entiendo que todo el mundo tiene su estrategia para pelear. Sí. Todo el mundo tiene su estrategia para ayunar. Hay gente que dice, bueno, si yo no me tranco, lo ayuno, no funciona. Pero hay otros que dicen, yo voy a ayunar aún en el afán y me funciona. Sí, sí. Porque hay personas que son todoterrenos, que donde quiera dan un fruto. Así es. Hay personas que donde quiera el diablo se le aparece y tienen que estar ayunados y tienen que estar orados. Sí. Pero hay personas que si no hacen el ayuno trancado, suben para el monte, lo cierran su habitación, sienten como que no está pasando nada. Sí. Eso hay que respetárselo a ellos. Amén. Porque eso no está mal.
Eso está bien, buenísimo y hasta mejor. 100%. ¿Por qué? Porque no tienen tantas distracciones. Pero si a mí me funciona también ayunar en el afán, gloria a Dios. Amén. Si a mí, gloria a Dios, me funciona activar la armadura espiritual en el afán, gloria a Dios. Si a mí se me abren los ojos espirituales en el afán, gloria a Dios. Amén, así es. Por eso no quiere decir que sea una doctrina. Líbranos, Jehová. No. Aquí todo el mundo tiene su estrategia. Por eso David, cuando se encuentra, gloria a Dios, en el valle de Ela, que el gigante está hablando en la mañana y en la tarde, que nadie le puede hacer frente, David llega, gloria a Dios, haciendo un mandado. Saúl y el pueblo están aterrorizados. Ellos tienen armadura, ninguno puede dar del frente. Olía, Sama y Abinadab, que eran los hermanos de David, no podían hacer nada. Ellos dicen que la soberbia quisieron ensancharse contra su hermano, porque el diablo se le mete a todo el mundo, menos a Dios. Dios mío. Jesús tuvo que reprender a Satanás de Pedro. En Pedro, sí. Sus hermanos querían detenerle el propósito, Sí. porque lo conocían. Y las ovejas, dime, porque yo entendía que yo tenía que estar en las ovejas. Hay personas que piensan que tú tienes que estar atrás. Sin embargo, ese día Dios te lo reservó Sí. para que tú te adelante. Recíbelo. El día que estaban en la línea de batalla, ninguno pudo pasar la línea de batalla. Ni aún los hermanos de David. Nadie. Ahí había un terror nocturno fuertísimo y estaba de día. Ay, Padre. Porque la Biblia dice en el Salmo 21:5 que hay saetas que también vuelan de día. Vuelan de día. Yo creo que una saeta llegó al campamento. Así es. Y nadie podía moverse. Así es. Había un terror ahí. El terror cayó ese día. Estamos hablando de terror nocturno. Y Pero- estamos hablando de guerra Pero espiritual. escucha el texto. Versículo 5, 91:5 dice: Esto está bueno. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. A veces hay ataques que de día nosotros los recibimos. Es que tú decías ahorita, Alfredo, que si aquí cae una saeta, se van 4 edificios. Ahí cayó una saeta que todos los guerreros de Israel estaban en pánico. Y que tú no sabes que hay personas que te saludan como humanos de día y de noche se convierten en perros. Es que tú no lo sabes, eso se sale y saben la estrategia. Wow. Por eso que todo el mundo no puede abrirse con todo el mundo. Porque hay personas que te saludan como colmadero, te saludan como la vecina, te saludan como el tío, como el abuelo, pero de noche te quieren hacer un lío terrible. De noche quieren que te descarren. De noche quieren que tú sueltes el ministerio. Mira, es que yo me doy cuenta por algo que tú acabas de decir. Esto lo acabo yo de entender ahora mismo. Dios. Yo me doy cuenta por algo que tú acabas de decir. Que esta saeta que cayó en el campamento en el valle de Ela, donde estaban también, del lado de donde estaba el pueblo de Israel, no solamente los cayó para infundirle temor a ellos, sino que entre ellos se regaba la voz y entre ellos mismos se infundía temor. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos estaban hablando, que David pregunta: ¿qué es lo que está hablando este hombre? ¿Quién es el circunciso? Nadie se levanta con el valor que tiene David. Pero ¿por Nadie. qué razón David se levanta con este valor? Porque David no lo escuchó desde los 40 días. Sí. Entre ellos mismos se están infundiendo miedo. Es que David viene del secreto. David viene del secreto. David no viene de la llega. madrugada. David no llega, no sale del campamento contaminado Dios mío. de Saúl. David llega de una atmósfera de gloria donde él no estaba cuando la palabra se le fueron declaradas durante esos 40 días. Es que 40 días bajo entre bajo ellos mismos, un decreto del infierno, porque en la boca está la vida y en la boca está la muerte. Por eso una guerra de palabras que David tiene con el incircunciso llamado Goliat. Claro. Por eso que David cuando llega fresquecito, llega sacado del horno. Dios mío. Te amo, Dios. Ay, santo. Llega, mi hermano, mírame, en salud. Estoy ready. Esta gente, ellos mismos, por esa razón es que los hermanos de David quieren frenar. Porque entre ellos mismos, cuando viene a veces quiere levantar No uno, tienen discernimiento. pero que entre ellos mismos, cuando viene a ver uno se quiere levantar, pues le voy a hacer frente y uno le va a decir: tú no le estás viendo el tamaño de ese hombre. Tú no estás viendo que ese hombre es un paladín. Tú no estás viendo que ese hombre tiene un escudero y tiene una lanza que pesa, que si te dio nada más con la brisa que te pasa por el lado, te tumba. Es que David no fue a pelear, David fue a su mandado. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué busca David preguntando? Recompensa. Es que el guerrero se mete en líos que no son de él. Ay, santo. Nosotros nos metemos en líos que no son de nosotros. Porque ¿qué busca David preguntando recompensa? ¿Te mandaron a pelear? A ti te mandaron a llevar unos domplines ahogados en queso, que se lo coman caliente. Dios mío, Jehová. A ti no te mandaron a pelear. Lo que pasa es que al guerrero le salen las cosas No naturales. se identifica. Cuando el diablo está en un lado y tú portas la candela de Dios, tú dices: aquí está pasando algo raro. Claro. Usted puede estar en Pekín, usted puede estar en China
y se manifiesta lo de Dios que usted tiene Así por es, dentro. así Por es. eso que David se le revela la intimidad. Y le dice a Saúl, míreme, yo no se pelea con esto. Yo estoy acostumbrado a agarrar los osos Y los y agarrar leones y matarlo ahí mismo. Es que David le cambió el nombre al paladín. Le puso, David no le llamó Goliat. David no le llamó gigante. David dijo, esto es un osito. ¿entiende? David dijo, esto es un leoncito. Cámbiale el nombre a tu adversario y ponlo como Cristo lo puso en la cruz del Calvario, Dios mío, por debajo. de sus pies. Por eso vengo a decirle a alguien que la palabra de Dios es la que te va a ayudar. Lo que aparece ahí en ese acontecimiento son palabras que a los gigantes nosotros le podemos llamar incircunciso. Sí. Tú no me vas a intimidar con la palabra que tú tienes, con estos 40 días, con estas personas que están aquí atrás de mí, a temorizarme. No, yo vengo del secreto. Yo vengo, gloria a Dios, enviado por mi Padre. Porque si entramos a una simbología, si entramos profundo a la palabra, menos que Dios me está entregando, Isaías representa autoridad sobre la vida de David. Sí. Entonces Dios utiliza a Isaías ese día para que vaya y que hace un mandado. Pero el que termina siendo el propósito y la voluntad es el Dios Todopoderoso en la vida de David. Muchas veces nosotros salimos a un mandado, muchas veces nosotros salimos a una diligencia y terminamos haciendo voluntades que a Dios le plació. Así es. Entonces, Isaías, si lo ponemos de ese punto, representa una paternidad y nuestro Padre también representa una autoridad sobre nosotros. Era la voluntad de Dios que David saliera de su casa, Sí. saliera de su área de confort, porque hay un pueblo amedrentado. Hay un pueblo que no sabía qué hacer. Y como yo tengo uno, según mi corazón, porque David no llegó ahí por llegar. David era el día, Dios mío, Padre, que Dios le iba a honrar delante del pueblo. Ya David estamos bien. ¿Por qué? Porque cuando Saúl, en el capítulo 1, 1 de Samuel, versículo 13, que los filisteos vienen, el pueblo está desertando, Saúl no está para invocar el favor de Dios. No. Entonces Samuel le dijo a Saúl, en 7 días vengo, no te desesperes. 7 días, tiene 24 horas, no, ¿verdad? Los días. Ahora, no le dijeron hora a él, si era las 3 de la tarde, No. si era la 1, si era la 2, si era las 5. Él se desesperó, César, y imploró el favor de Dios. Y ahí mismo cuando le imploró, llegó Samuel. Y le dijo, ¿qué ha hecho? Locamente tú has hecho. Ahora Jehová no va a firmar tu reino para siempre, sino que se proveyó de un rey. Y ese rey era David. David. Justamente cuando el pueblo no haya que hacer, entonces aparece David. Sí. Entonces dando a entender que Isaí fue el medio que Dios utilizó para que David ese día sea reconocido dentro del pueblo. Así es. Dios mío, Así Padre, es, te amo. 100%. Eso es Biblia. Es que Dios tiene reservado lo de él. Por eso le dice a Elías, yo levantaré 7,000 que no han doblado sus rodillas de Baal. Yo tengo gente en el secreto. Yo tengo mis soldados. Lo que pasa es que lo tengo en el secreto. Y muchos de nosotros estamos ya en el secreto. Dios tiene gente que están detrás de esa cámara en el secreto ahí reservado. No te desesperes, porque va a llegar tu momento. No te desesperes. Dios tiene tu espacio reservado. Amén. No te desesperes. David lo ungieron, pero en el momento que él menos tenía presente fue el día que Jehová lo honró. Así es. Dice Goliat, y será yo un perro que te viene con palo y con piedra. Él mismo se está entonces denominando un perro. Porque la palabra que él declara es la palabra, gloria a Dios, que lo vence a él mismo. Él no un perro, pero él se está interpretando como un perro. Sí. Entonces él dijo, tú vienes contra mí, con espada y jabalina. Lanza y jabalina. Mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Dios mío. O sea, él puso a Jehová en el pleito. Él se enganchó en ese preciso momento. Ya él tiene toda la armadura de Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Está describiendo las herramientas de guerra de Goliat. Pero entonces él dice, ahora yo te voy a demostrar a ti cuáles son mis herramientas. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Revestido con toda la armadura de Dios, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo no sé si esa piedra la cogió Miguel o Gabriel, Ay, santo. pero alguien la cogió y la llevó allá. Por eso que cuando hablamos de guerra tenemos que hablar de Josafat y de acá. Sí. Tenemos que hablar de esa gente. Porque Josafat
le dice, acá le dice a Josafat, y no sabía yo que Ramón de Gala es de nosotros. Josafat le dice, tus caballos son mis caballos, mi gente son tu gente, mi carne son tu carne, mi hueso son tu hueso. Vamos para allá. Pero en la batalla, el único que se viste de rey es Josafat. Acá se disfraza en la batalla. Sí. Y hay una guerra y arreció la guerra. Dice que cuando agarraron a Josafat, Josafat gritó. Y el cielo a lo mejor reconoció ese grito. Seguro. ¡Pam! Pero dice que un arquero tirando a la aventura agarró acá. Porque cuando Dios declara una palabra, por más que la gente se disfrace, Dios, por más que el diablo diga que no, Dios dijo que sí. Y llegó allá donde estaba el disfrazado. La mujer de Jeroboam, cuando llegan de ahí, Ahías era uno de los profetas que ya estaba en edad. Ahías tenía los ojos a lo mejor oscureciéndose, pero la visión estaba como un niño de 15 años. Sí. Estaba 20-20. Sí. Por eso que la mujer de Jeroboam se disfraza. Y él le dice, ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? Dura palabra tengo para ti. Sí. O sea, la guerra espiritual también tiene que ver mucho con los ojos abiertos. Tenemos que estar mocatel, caballo blanco, como dice el muchacho por ahí. Tenemos que estar con los ojos abiertos, varón. Tenemos que estar con los ojos abiertos. En la guerra espiritual, el diablo utiliza mucha trampa. Sí. El diablo es padre de mentira, dice la Biblia. Y el diablo, Señor, lo reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. Va a hacer lo imposible para sacarte del terreno. Amén. Por eso que cuando Goliat se encuentra en el valle, él comienza a declarar la palabra. Y aquí usted sabe que en buen dominicano, aquí se gana el primer pleito, es con la boca. Con la boca. Es con la boca. Sí. Goliat tenía un 75, 80, 90% de la guerra ganada. Ganado. Es David que sale con un 10% y los 90% que estaban en contra lo puso a favor. Amén. Porque ya el pleito, los 40 días, que 40 días es un número profético. Sí. 40 días se le apareció Cristo a sus discípulos. Sí. 40 días no es, gloria a Dios, con los 40 días. Los 40 son proféticos. Sí. Y Goliat tenía 40 días desafiando al pueblo. Y en el buen dominicano tiene un pleito ganado ya. Sí, sí. Porque el dominicano, muchas veces con el respeto que se merece, porque yo soy dominicano, pero tú sabes que los dominicanos a veces cuando queremos decir que, tú sabes, cuando uno estaba en el mundo, el pleito que uno armaba con la boca, sí. Pero al final era loco por correr. Al menos yo soy guapo, pero los nervios me daban para correr. Claro. Pero soy guapo. Claro. Entonces, el pleito que uno tiraba era primero con la boca, así mismo estaba Goliat. El pleito lo tenía ganado él con la boca, hasta que apareció uno que le dio la cara, le dio el frente. Amén. Que no venía de que con palabras, no. Venía con piedra. No venía con palabras persuasivas, venía con manifestación de poder de Dios. Varón, yo no sé si fue una curva o una recta que David tiró, pero yo sé que ese día cayó ese gigante. Oh, pero venga acá, mi hermano, ese día cayó el gigante. Entonces, sí. La gente tiene que tener los ojos espirituales, César, muy abiertos, así como lo tenía el profeta Ahías. Sí. Cuando se le disfrazan, él pudo reconocer, porque también no solamente los ojos muy abiertos, aquí hay algo muy importante, la relación con Dios. La relación con Dios. Porque David estaba seguro en el Dios que había creído. Sí. Sí, y cuando lo quisieron menospreciar, vamos a decir en algún punto de la guerra, de la batalla, cuando lo quisieron menospreciar, él dijo, no, yo tengo una identidad. ¿Por qué razón? Porque cuando mandan a buscar a David para que vaya donde Saúl, porque estaba siendo atormentado por los demonios, dice la palabra del Señor que una de las cosas con las que identifican a David es que el Espíritu de Dios está sobre él y es varón de guerra. Escucha esto. Yo me pregunto, ¿dónde esa persona que está describiendo a David, de dónde conoce a David? ¿Dónde lo ha visto peleando? ¿Dónde lo ha visto en batalla? Lo que pasa es que lo que tú estás haciendo en el secreto, tu padre que te ve en el secreto, lo manifiesta y te recompensa en público. Aleluya. Están describiendo a David como un varón de guerra y como que el Espíritu está sobre él. El día que a Saúl se le fue el Espíritu de Dios de él, ese día Dios eligió, como decía tú ahorita, a este muchacho que tiene el corazón conforme al de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba sobre David. ¿Qué pasa? Que tú estás diciendo algo aquí. Hay que tener los ojos bien abiertos. La relación con Dios también. Pero ¿qué pasa aquí, Alfredo? Que cuando tú tienes los ojos abiertos, si tú andas de noche y tú tienes los ojos abiertos, pero tú no tienes con qué alumbrar, como quiera tú vas a tropezar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú tienes que tener los ojos espirituales abiertos, pero tú tienes que tener la palabra. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dando a entender que aunque tú quieras ver, si tú estás de noche, tú no vas a poder ver, aunque tú tengas los ojos abiertos. Tú necesitas la palabra también.
Wow, mi hermano, mientras tú hablabas, aparte de la palabra, es la confianza en Dios también. La confianza. Porque nadie se va a meter en un pleito de altura si Dios no lo respalda. No. Porque el desafío que está enfrentando David, no cualquier desafío, No, es que hay un pueblo aterrorizado, Sí. aterrorizado. Si Jehová no está con él, mira, a veces hay situaciones, escúchame, o hay escenarios que tú vas a tener que demostrar si Dios está contigo Sí, o no. Dios está contigo. Así es. David se metió en un pleito, varón, pero él estaba seguro del Dios que él servía. Claro. Este incircunciso, David comienza a declarar de una vez palabras. David no dejó de que, no, porque él tiene 40 días diciendo esto. No. No me hable de eso, dime No. la recompensa y ya. Dime la recompensa y ya, que yo no barajo No me diga los días que él tiene. No, yo no barajo pleito. Yo no barajo pleito. Dímelo, ¿qué lo cuál es la recompensa? Te van a dar Mical. Que si David conoce a Mical a profundidad, no la coge. No. Dijo, no, yo suelto eso, mejor. Traigan a otro. Sí, porque hay No cosas. pelea. Hay cosas que te la presentan No pelea, de inicio. no pelea. Tú lo ves bueno, pero no, ¿tú entiendes? No pelea. Si él conoce a Mical de principio, yo creo que David suelta los domplines y se va a su casa. Pero, tú sabes, oye lo que me a ti te gusta. llamaron a la guerra y Sí. no te dijeron cómo va a ser la guerra. No. Pero que oye lo que me gusta de David. Lo que me gusta de David es que David, por la fe que tiene en Dios, que es la espada del Espíritu, perdón, la palabra es la espada del Espíritu, pero la fe que tiene en Dios es el escudo. Me impacta tanto esto de David. ¿Por qué? Porque cuando él llega a pelear contra el gigante, ¿sabe lo que él dice? Yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Dice, pero Jehová te entregará en mis manos. ¿Quién te Y yo entregará te en mis manos? venceré. Dios te entregará en mis manos y yo te venceré. Y daré tu carne a las aves de los cielos y te cortaré la cabeza. ¿Sabe lo que me gusta de David? Que él está declarando algo con lo que él ni siquiera tiene la herramienta física para lograrlo. Pero él está creyendo que el Dios de él no va con espada, no va con carros de guerra, es con el Espíritu de Dios. Porque Jehová es Dios de los ejércitos. Y más que cualquier persona, David lo Y conoce. yo voy a decir algo que no todo el mundo se atreve a decir y no todo el mundo lo ha calculado de tal manera. Ahí esa guerra era una falsa de parte de los filisteos. Porque los filisteos estaban diciendo, si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros siervos. Sí. Y si nosotros perdemos, nosotros seremos vuestros siervos. Porque cuando el gigante cayó, ellos salieron corriendo. A correr. ¿Qué diablo ese tan malo y hablador que es? Ofrece. Ofrece y no hace, no cumple. ¿Tú entiendes cómo es? Así es. Pero qué corría, mi hermano. Félix Sánchez no le ganaba a esa gente, yo creo. Pero llegamos al final de este video. Amén. Esperamos que todo punto, terror nocturno y guerra espiritual, gloria a Dios, puedan ser útiles en tu vida como creyente. Amén. Te puedan ayudar a esforzarte más todavía, gloria a Dios, a seguir buscando el rostro de Dios en la madrugada, seguir enfrentando los desafíos como esos gigantes, gloria a Dios, que en ese momento, gloria a Dios, eran físicos, pero ahora son espirituales. Y tenemos también una edición de esos temas. Sí. Gloria a Dios, más adelante la vamos a dar a conocer. Amén, así será. Que yo sé que van a ser muy útiles. Amén. Así que suscríbete a este canal Sacado del Horno, no te lo pierdas, gloria a Dios, compártelo y despídenos en oración, César. Amén. Su hermano Julio César Franco, evangelista por su gracia y su amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos bajo tu presencia, glorificándote, exaltándote y agradeciéndote, Señor, por estas palabras, agradeciéndote en esta noche, Padre de la gloria, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que has hablado. Gracias porque tu palabra, Dios eterno, nos ha iluminado. Gracias, Dios mío, por todo el que ha escuchado, por todo el que ha estado atento. Guarda todo el que está allí. Padre, dale la fortaleza para que puedan hacer guerra espiritual. Llévate todo miedo, llévate todo terror nocturno. Dale seguridad en ti, Señor, a todo el que esté escuchando y está viendo. Amén. Padre, que confíen más en ti y que su fe no mengue, Dios. En el nombre de Jesús levantamos cobertura sobre todo el que esté escuchando y sobre todo el que está detrás, Señor amado, de las cámaras. Por el poder de tu palabra, Señor. Guárdanos, Dios mío, cúbrenos con tu sangre y llévanos con bien a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Shalom, shalom. Dios bendiga, Dios le guarde, mi gente. Dios le bendiga.